Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Parchando en lo Político. Buenos días para todas y todos. Nosotros somos Parchando en lo Político y en el episodio del día de hoy vamos a hablar respecto a la relación entre el Estado y la ciencia política. Para esto vamos a seguir la siguiente ruta. Entonces hablaremos de cómo el Estado explica la ciencia política, cómo las teorías explican la ciencia política, especificando las diferentes teorías como lo son la jurídica, la belicista o la económica, y por último hablaremos un poco de las diferentes teorías feministas y cómo estas complementan la discusión existente en torno al Estado. Finalmente haremos una conclusión de todo lo discutido el día de hoy. Entonces, para empezar, compañera Gabriela, ¿cómo el Estado explica la ciencia política? Bueno, Andrés, la ciencia política nosotros la entenderemos como la ciencia del poder, y es porque realmente toda la actividad que se concentra en esta gira en torno a la misma noción de poder que se tiene, como quién tiene el poder, cómo se utiliza y este tipo de cosas. Entonces es como el estudio del ejercicio, la distribución y la organización del poder en una misma sociedad, tomando también aspectos como los hechos políticos, la conducta política, que se termina expresando en una interacción social, en una comunidad, en una nación, en un país, en las distintas formas que pueden existir como en un mismo gobierno, digamos. Entonces, la ciencia política lo que hace es como estudiar todos estos acontecimientos, este ejercicio en sí, esta distribución y esta organización, y tratar de darle como una explicación y al mismo tiempo poner y demarcar los límites para ver exactamente cómo funciona e incluso cómo funcionaría mejor en el futuro. En la parte del Estado, pues realmente comenzó con Maquiavelo en El Príncipe, pero realmente el Estado antes se veía más como el Estado de los gobernantes y ellos qué debían hacer para mantener esa posición política. Pero con la teoría constitucionalista en el siglo XV y XVI, con las vertientes de la teoría contractualista y la tradición del republicanismo italiano, se comienza a utilizar el nombre del Estado como el aparato del gobierno. Y de la misma manera Hobbes en el siglo XVII lo distingue como los mismos poderes del Estado. Bueno, y ya por último, la segunda mitad del siglo XIX, la idea de Estado se sustentaba la mayor parte de los estudios políticos, porque se tomaba como la naturaleza, el origen y la evolución del Estado, con una mirada hermenéutica y de descripción comparada de las distintas formas de gobierno. Esto según Almond en 1999. Es importante que sepamos que los conceptos de Estado varían mucho dependiendo del autor, porque le dan miradas diferentes, toman perspectivas totalmente diferentes dependiendo de lo que estén queriendo hablar o de lo que se está estudiando en ese momento. Nosotros aquí nos basaremos en dos conceptos. El primero de Weber dijo que el Estado era una asociación de tipo institucional que en el interior de un territorio ha tratado con éxito de monopolizar la coacción física legítima como instrumento de dominio, y que reúne a dichos objetos los medios materiales de explotación en manos de sus directores, pero habiendo expropiado para ello a todos los funcionarios de clase autónoma que anteriormente dependían de aquellos por derecho propio. Y el otro concepto que utilizaremos es el de Charles Tilly en 1989, que ubica el nacimiento del Estado 10.000 años atrás, donde encuentra formas de organización política como dominación, monopolización de la violencia, como también nombra Weber, limitación en el territorio, entre otras características, y que en este sentido Tilly presenta al Estado como una construcción social realizada en Europa a partir del siglo XIII, que a partir de esto se afirma que este orden fue fruto de la disolución de unos poderes políticos conformados en la Edad Media, mediante el uso de la fuerza para lograr el sometimiento de un pueblo a un territorio delimitado, hasta un punto de ser reconocidos por otros poderes, obtener su soberanía y ser reconocidos como estados. Además, fue a través de la coerción y la acumulación del capital que este orden político logró someter administrativa y económicamente a la población.
Entonces ahora vamos con Quinche para que por favor nos expliques cómo se mira el Estado desde tu teoría. Listo, bueno, la teoría que yo decidí escoger fue la contractualista y bueno, aquí tenemos que tener en cuenta primero que digamos que esta no es solo como una teoría global y obviamente pues conceptualmente elaborada, pues como sabemos sobre el origen de la sociedad y pues el poder político, sino también de cierta forma esta lógica como de la teoría del contrato social, también digamos que se puede traducir como en un hecho pues netamente histórico, ¿no? Porque precisamente para dar paso a integrar como todo este proceso político que precisamente lo vemos más adelante con el tema de las revoluciones y lo que sería el constitucionalismo, pues es bien importante como esa concentración del poder como en un solo gobierno o en un soberano. Bueno, sin embargo, pues aquí también tenemos que, digamos que tener en cuenta que existe pues una heterogeneidad y una diferencia como dentro de todos estos autores importantes, como lo fueron pues Hobbes, Locke y Rousseau, ¿no? Entonces, pues por ende es importante pues que yo mencione que pues para Hobbes el estado de naturaleza, pues como todos los hemos escuchado y como lo estableció pues en el Leviatán, es un estado de guerra, ¿no? Pues de todos contra todos. Para Locke se trata de un estado en el que sí, los individuos como que gozan de una libertad que es un poco limitada y pues de una igualdad insuficiente. Y pues Rousseau, en cuanto a Rousseau, pues tenemos dos perspectivas. La primera, la que se encuentra como dentro del discurso sobre el origen de las desigualdades de los hombres, y pues el segundo, que es como el más conocido y pues del que más se habla, que es el contrato social, donde aquí pues la situación como del contrato social, digamos que se relaciona mucho con lo que es el estado mismo de la naturaleza y el hombre social. Quinche, ¿será que nos podrías comentar un poco esta relación de lo que mencionas de contrato social con aquello que nos estamos encargando de hablar un poco en este podcast, que sería la ciencia política? Bueno, primero, o sea, es importante tener en cuenta que el contrato social es de cierta forma como una materialización como de esa legitimidad y también como sí, como de ese poder que se le cede por parte del pueblo al soberano, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta que es precisamente eso es lo que crea pues lo que se denomina soberanía, ¿no? Y pues relacionándolo con el tema de la ciencia política, pues como lo vimos y Gabriela lo mencionó al principio, digamos que uno de los conceptos claves es el tema del poder. Y aquí vemos precisamente, no solo en el contractualismo, sino en lo que conllevó dentro del constitucionalismo y las revoluciones, la importancia de la revolución estadounidense, con el tema precisamente de la constitución y establecer ahí dentro como los derechos y deberes de cada uno de los ciudadanos, pues nos damos cuenta como de cierta forma pues se ve necesario y lo importante pues que es como esa distribución del poder, en lo que más tarde sería pues las ramas bueno, que conocemos y demás. Bueno, y teniendo en cuenta lo que mencioné de los derechos y deberes, pues también ahí surge algo, o digamos que es importante hacer sí, como un aporte, que es el tema de que esos derechos precisamente, o uno de ellos bien importante, es el derecho a la participación, ¿no? Y pues de cierta forma eso es lo que conforma lo que hoy conocemos como pues lo que debería ser una democracia. Vale, pero ahí sí me parece muy interesante hacer una acotación, y es que esos derechos para quién surgen o para quién se da esa democracia y esa opción de poder elegir a sus gobernantes, porque precisamente a raíz de todas estas concepciones liberales que por supuesto sobreponen los derechos individuales a cualquier otro tipo de derecho social, y han creído y han dado la visión de que son demasiado importantes algunos derechos específicos, pero en un principio fueron nada más para los hombres, para todas las personas blancas, para las personas que tenían la capacidad de tener propiedad privada, mientras que las personas que no eran completamente excluidas de la sociedad. Y es así como el feminismo liberal empieza a dar una crítica muy, pero muy interesante a todas estas teorías liberales, que en la práctica terminaban siendo controversiales e incluso algo hipócritas, porque
se les estaba dando derechos individuales muy importantes a los hombres, pero a las mujeres se les estaba dejando en segundo plano. Entonces es ahí cuando, digamos, mujeres como Mary Wollstonecraft escribe su libro sobre la vindicación de la mujer, y pues nos habla de cómo la mujer realmente no es un ser pasional que está seguido por solo los placeres que le quiere dar el hombre. Incluso algunos economistas liberales llegaron a criticar esto, como el mismo John Stuart Mill, y luego su hija, que siguió su legado de esta crítica hacia ese liberalismo que solo pensaba en el hombre. Entonces sí me parece demasiado interesante que estas son críticas muy directas hacia esa concepción del Estado y de cómo se deben repartir los derechos dentro, digamos, del sistema liberal. Bueno, en definitiva, estas teorías que han mencionado sobre el Estado se involucran directamente con explicaciones sobre dimensiones que hoy en día se estudian dentro de la disciplina de la ciencia política. Pero asimismo considero que hay una fundamental que no hemos introducido aún, que no hemos discutido aún, que es la teoría belicista. Y pues podría decir que esta nos permite entender la consecuencia entre este Estado y la ciencia política. Bueno, una de las principales razones por las que considero esto es que Karl Clausewitz, en su obra Ciencia Política de la Guerra, afirma que el aparato belicista tiene todo su trasfondo científico y a la vez político. Bueno, pero esto en cuanto a qué me refiero. Y es básicamente refiriéndome a que la naturaleza de la política es meramente conflictiva. Así pues, esta disciplina se debe involucrar y entender este entorno. Bueno, y esto la verdad es muy interesante porque si pensamos el planteamiento que menciona Carr de forma más práctica, nos ubicamos en entornos y manifestaciones políticas muy actuales que se presentan y son muy visibles, tales como disputas democráticas entre partidos en esta búsqueda por consolidarse con el poder, o por otro lado la polarización que se ha manifestado en diferentes continentes en las elecciones. Y pues esto es visible en cuanto a la conflictividad que es inherente y protagonista en todo este ejercer político, tanto de la teoría belicista como de la ciencia política. Angeli, y con esto en mente me gustaría saber, ¿existe alguna otra razón que justifique esta relación entre ciencia política y la teoría belicista? Claro que sí, Gabriela, muchas gracias por tu pregunta y pues la respondería en cuanto a que si nos concentramos en el objeto de estudio de la ciencia política, nos referiríamos al poder. Y aquí encontraríamos diferentes disputas desde la teoría belicista en cuanto a que los estados se construyen por la guerra y la lucha bélica se traduce en esa intención por poseer y quitarles a otros el poder. Así pues encontramos una relación directa entre ambos aspectos. Y esto lo justifica al mismo tiempo Foucault, quien anuncia que la acción de la política es la de sostener las relaciones de poder y dominación que se daban en la guerra. Y con esto quiero decir que la política actúa como sustituyente de las funciones de la guerra en un contexto meramente conflictivo. Y asimismo puede surgir el cuestionamiento en cuanto a cuál es este resumen que nos menciona esta relación de la teoría belicista y la ciencia política. Y es básicamente que tanto la política como la guerra gozan de un carácter de dominación y de poder. Y que es de esta forma que ambos aspectos se encuentran bajo una misma dimensión. Y que la tarea de la ciencia política sería entonces percibir al Estado como un tipo de orden político que se construye a partir de múltiples dinámicas, siendo una de estas indudablemente la guerra. Bueno, pero también algo muy importante, un aspecto muy importante que termina cambiando esta dinámica del poder es la parte económica, ¿no? Porque ya hemos visto que Andrés incluso mencionó que al parecer antes nada más era ese hombre blanco que tenía la posibilidad de tener territorio, y pues ahí ya estamos hablando de un agente en este gobierno o en el Estado que tiene la posibilidad de tener este tipo de dinero. Entonces la economía es un factor muy importante también para hablar en esta dinámica. Sí, Gaby, como tú lo mencionas, la parte económica es fundamental para entender esta relación entre el Estado y la ciencia política, porque como bien lo dijimos en un inicio, el Estado recoge todos los elementos que esta ciencia va a estudiar, y eso se demuestra en las diferentes teorías, por lo cual
pues me gusta que traigamos a colación la teoría económica, la cual, si nos ponemos a ver detalladamente, es una acción politológica en cuanto a que estudia la teoría y la práctica de la política, los sistemas y los comportamientos de la sociedad, todos estos vistos desde una perspectiva económica, y más aún, como lo afirma la teoría económica, vistos desde el modo de producción que está impuesto en la sociedad. La teoría económica se basa en la convicción de que la instauración y la transformación del Estado se vio determinado por un progreso económico definido por la implantación de una doctrina del liberalismo económico en unos inicios, desde la transición del feudalismo al capitalismo, y por lo tanto las mutaciones de este orden político, comenzando desde el Estado absolutista expuesto por Anderson, pasando por el Estado liberal, siguiendo con el Estado de bienestar, y por último el Estado regulador, que para muchos economistas es el Estado consolidado hoy en día en la mayoría de los países del mundo, han sido determinadas por las variaciones del modo de producción y de las funciones económicas correspondientes a los estados. Dentro de estas se encuentran pues los principales elementos económicos que estudia la ciencia política, como lo son la administración pública, las políticas públicas, parte del comportamiento político de los actores en cuanto al modo de producción y las acciones por parte del Estado en cuanto a la economía del país. Por último, me gustaría concluir con que el modo de producción, tal como lo menciona Marx, es bastante importante para entender el Estado, porque finalmente este va a condicionar el modo de vida social, política e intelectual en general. Vale, de hecho, a raíz del marxismo y digamos de toda la concepción económica del surgimiento del Estado, podemos decir que también surge la crítica desde el feminismo marxista hacia el Estado, y es precisamente una crítica que podríamos decir que tiene sus como su pionero y desde sus inicios al mismo Marx, desde la cuestión judía, o sea, el libro sobre la cuestión judía en el cual él habla de cuál debe ser el futuro de los judíos y cuál es la verdadera solución que se le debe dar a la cuestión judía en Alemania. Porque para Marx, desde que era tan solo un joven, este libro lo publica cuando tiene tan solo 25 años, él ya habla de cuáles son los derechos por los que lucha el liberalismo y cuáles son los derechos emancipatorios completamente reales que debe tener todas las personas en el mundo. Entonces ahí él no solo nos habla de los derechos participativos, de los derechos políticos por los cuales luchan las personas normalmente, sino que también nos habla de derechos sociales, de derechos civiles, de derechos económicos que realmente nunca han sido vistos como algo necesario en el liberalismo y que para Marx son imprescindibles para lograr salir de, digamos, como de la explotación y de la dominación. Entonces, digamos, teniendo este texto muy claro, luego muchas feministas también toman a raíz de esto para hacer una crítica a cómo se está viendo el Estado y cómo el Estado, si bien ha logrado que exista participación por parte de las mujeres en la cuestión cultural, en la cuestión en los trabajos, entre otros, pues la mujer sigue siendo realmente por debajeada para la sociedad. De hecho, una filósofa premarxista, que ya de hecho era socialista, Flora Tristan, nos habla de la cuestión femenina. Ella teoriza respecto al papel de la mujer en la sociedad capitalista y de hecho nos dice que aún más explotado que el proletariado es la mujer del proletariado y que la mujer básicamente es el proletariado del proletariado. Entonces que sufre una doble explotación de la que luego Marx hablará en El Capital y la que luego muchas feministas posteriores a él se encargarán de seguir teorizando y realizando las críticas al Estado. Sí, Andrés, muy interesante lo que planteas, pero ¿a qué conclusiones podemos llegar con el capítulo de hoy? A la conclusión que podemos llegar es que precisamente esos elementos que vimos como a lo largo de las teorías son los mismos que de cierta forma podemos encontrar dentro de lo que es como ese centro de análisis de la ciencia política. Entonces, bueno, esto podríamos hablarlo en términos como de
de una lógica de dimensiones, ¿no? Entonces, bueno, obviamente no voy a hacer un resumen, sino me parece pertinente como de cierta forma encasillarlos. Entonces, en cuanto a la teoría contractualista y la constitucional, podemos hablar de una lógica como jurídica. En cuanto al tema de seguridad, obviamente es importante acá hablar de todo lo que pues nos planteó Tilly en sus 2 libros. Y en cuanto a la económica, pues todos los aportes que hizo pues Adam Smith y Marx, y que retomarían después diferentes grupos como grupos sociales, como lo es ahora el feminismo, que precisamente pues ha cogido mucha fuerza en esta última ola. Bueno, gracias por escucharnos, y aquí concluimos un capítulo más de Parchando en lo Político. Gracias por escucharnos, y esto fue un capítulo más de Parchando en lo Político.